Entonces Julieta Ginsburg decía, se trata de cambiar esa educación sexista donde está en pugna el poder con el conocimiento generado por los varones, y para cambiar esa educación necesitamos una educación no sexista. Y eso no significa solo dar vuelta a la tortilla, porque a la gente le encanta ver el feminismo así, ¿cierto? Educación no sexista, educación sexista. Sino que tiene que ver cómo entramos a disputar ese poder de generación de conocimiento y empezamos a visibilizar no solo el conocimiento femenino, sino los tipos de conocimiento. Así que hay también una discusión epistemológica. ¿Cuál es el lugar de donde sale el conocimiento que vamos a enseñar? Y hay conocimiento en muchas partes, que no tienen que ver solo con el conocimiento institucionalizado, y ahí es una cuestión que también se puede discutir. Pero eso que vamos a enseñar se discute a través de un currículum donde quienes toman decisiones de lo que vamos a enseñar los profesores y profesoras son expertos técnicos en educación, muy neoliberal, ¿cierto? Ingenieros, sociólogos, me disculpan si hay sociólogos, ingenieros presentes, pero la cosa era así, digamos, y el profesorado queda afuera, y cuando esas decisiones son tomadas, luego pasan a este tribunal democrático que se llama Consejo Nacional de Educación, y ahí se dictamina qué se enseña y qué no se enseña. Esa manera de entender lo que enseñamos es profundamente autoritaria, por ende profundamente patriarcal, y una educación feminista para avanzar en procesos de destrabar esa violencia sexista de lo que se enseña, tiene que pasar por la democratización de esos espacios, por ejemplo. Una segunda cosa dentro del sexismo y la reproducción del sexismo en la educación tiene que ver con la propia labor docente, porque nosotras y nosotros somos los que enseñamos. Cuando se quita la carga política como el movimiento sindical docente, hay por ende algo que pasó en todo el Chile, no solo en el profesorado, y una despolitización del proceso pedagógico. Pero además es una cuestión que nos ha, como de alguna manera, entrado más profundo y que tiene que ver con una desprofesionalización de la labor docente. No somos nosotros y nosotras los expertos los que enseñamos, son otros los que deciden por nosotros. Esa desprofesionalización y esa despolitización de la labor docente hace que en un gremio como el de los docentes, donde el 75% de los docentes somos mujeres, los directores de colegios, los decanos de educación y el presidente del colegio de profesores siempre sean hombres. A partir de ese conocimiento que generamos las mujeres y que transmitimos en nuestras escuelas, colegios y liceos, como se quita de ese desarrollo profesional e intelectual, entender a los docentes y las docentes como productores de su propio conocimiento, también hay un componente patriarcal y neoliberal que lo despoja de ese protagonismo que deberíamos tener todas y todos en educación, y principalmente las mujeres, porque somos las que estamos ahí todo el tiempo. Piensen que el 95% de las educadoras de párvulo y diferencial son mujeres. En básica eso se asemeja un poco, y en la media todavía somos más mujeres que los hombres. Pero la decisión educativa no pasa por ahí, y lo que ha habido, y para no ser como negativa, digamos, estos últimos años, es que las propias mujeres y profesoras feministas nos hemos encargado también de ocupar ese espacio y de plantear una educación con enfoque de género, con perspectiva feminista o no sexista, a propósito de una cuestión que también le ha dado valor a esto que digo que nos despojaron, que es nuestra propia experiencia. Esto no sé, yo hago clases en la universidad, hago clases de formación docente, en esta universidad le ponemos el enfoque no sexista, pero lo cierto es que eso no se enseña en la universidad hoy día. Lo que hay es puro sentido común, es práctica comunitaria, es compartir, en el fondo es como entre nosotras y nosotros vamos compartiendo esa experiencia y vamos generando conocimiento. Y en ese sentido creo que el feminismo en la educación ha restituido también una parte de eso despojado a través del sistema neoliberal y patriarcal, cuando la educación en Chile deja de perder ese sentido. ¿Para qué vamos a hablar de qué entendemos por educación, o cuál es la educación que queremos? Eso hoy día en Chile no existe. O sea, tenemos educación neoliberal, pero no hay mucha más claridad en eso. Y a propósito de esta cuestión, pasa, y esto es una crítica también un poco a los gobiernos que han antecedido el gobierno Piñera, que tiene que ver con todo el proceso de transición a la democracia, que en el fondo no ha habido ninguna ley que ha restituido los derechos a la educación en ningún nivel. Un ejemplo de eso, y a propósito de la labor docente, tiene que ver con la carrera docente. Años de lucha de los profesores y profesoras de tener una carrera docente, la tenemos, por supuesto, no como la que queríamos, como siempre, en todas nuestras batallas, esperemos que algún día vamos a vencer, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Nos pone una carrera docente que tiene
principalmente dos componentes neoliberales y patriarcales fundamentales. Uno es individual, ¿cierto? Es individual, yo hago mi proceso, encuentro mi jerarquía, gano mi sueldo, no un proceso colectivo, como sería, por ejemplo, en una educación feminista. Y por otro lado, es profundamente con la cuestión del mérito y la competencia, muy patriarcal y muy neoliberal a la vez. Eso está presente y así como se van construyendo los imaginarios que luego también pasan a la sala de clase, a propósito de lo que les decía anteriormente de cómo se enseña. Y cuando estamos enseñando y estamos transmitiendo esos sesgos, hay una cuestión que pasa en la escuela y que no nos damos tanto cuenta. Tengo una amiga feminista, la Daniela, que dice, a eso le llaman fábrica de madres, porque en el fondo en la escuela, cuando educamos, en el currículo explícito de culto, vamos creando ciertas caracterizaciones en hombres y mujeres, y pensamos solo en términos binarios. A los hombres se les educa con mayor confianza en sus propias habilidades, y sin ser yo fanática de las pruebas estandarizadas, eso está claro en la PSU y en el CINCE. Se enseña parceladamente a tener un desarrollo de pensamiento lógico matemático a los hombres de una manera mucho más clara que a las mujeres. Obviamente todos los que estamos aquí suponemos que los hombres no son más inteligentes que las mujeres, ni tenemos cerebros distintos, sino que tiene que ver con una cuestión que está más en el currículum oculto. Entonces, en el 2017, el 86% de los puntajes nacionales en matemáticas fueron de hombres. Pero eso no es solo un detalle. Las mujeres tienen mejores notas en el NEM. A los hombres les va mejor en la PSU. Luego los hombres entran más a universidades del Consejo de Rectores. Luego las mujeres entran a universidades privadas e institutos de formación técnica. Ahí comienza, y estamos hablando solo de aquellos que pueden acceder a la universidad, porque ¿para qué vamos a hablar de los que no pueden acceder a propósito de lo que nos contaba el compañero acá, ¿cierto? Esa distribución de la educación en el futuro laboral y de vida de las mujeres y los hombres empieza a crear algo que ya este año se empezó a trabajar desde el movimiento feminista, que tiene que ver con la precarización de la vida. La precarización de la vida de las mujeres empieza también en la escuela. Y son ellas las que van al instituto técnico, por eso fábrica de madres, que van a terminar finalmente ganando menos, teniendo triple jornada laboral a propósito de la división sexual del trabajo, ¿cierto? Y precarizando su vida continuamente a comparación a un hombre que estaba en la misma sala de clase de ella. Por eso el problema del feminismo en la educación tiene que ver con superar sesgos que no son solo de género, sino también de clase. Si eso le sumamos que esa mujer es migrante, o sea, ahí sumamos un montón de otras discriminaciones más. Entonces, la educación tiene que salir de ese componente, porque finalmente lo que hace no solo reproducir un sistema sexogénero, sino también reproducir un sistema capitalista y económico en su distribución. No sé cómo voy del tiempo. ¿Sigo? Ya. Y una cuestión muy importante también acá tiene que ver con el tema de la educación sexual, que es parte también de esta cuestión de la educación y el sexismo. Porque en Chile, este año también se nos ha entregado un montón de cifras que nos ayudan un montón también a entender este tema. Este año aumentó el contagio de VIH del 2010 al 2018 en un 76%. Los contagiados de población de 13 a 16 años es mucho más alta la brecha, y también la brecha de, por ejemplo, cuestiones como las mujeres casadas infectadas con VIH. Cuando uno se pregunta de quién es la culpa, y acá hay una cuestión fundamental que hay que restituir a propósito de todo lo que he dicho hoy día, que tiene que ver con la educación pública, que es lo que no tenemos. El aumento del VIH es responsabilidad del Estado. En tiempos post-dictadura llevamos un montón de años sin tener un programa de sexualidad integral, obligatorio, con recursos, porque también esto tiene un término económico, para las escuelas, los liceos y los colegios de Chile. Mientras eso no exista, va a seguir aumentando esa población que, recuerden, pobre, migrante, enferma de VIH, ¿cierto? Que en el fondo pasa por algo y que esta es otra cuestión que la dictadura también marcó, que el componente neoliberal en nuestro caso tiene un componente fuertemente conservador cristiano-católico, que en el fondo no es solo una cultura patriarcal, sino una cultura patriarcal bastante pacata, donde lo sexual está absolutamente eliminado de la discusión pedagógica, cuando toda educación es sexual, porque lo que tenemos dentro de la sala son seres sexuados.
Entonces, cuando tenemos este momento de VIH y de embarazo y el Estado no se hace responsable de tener un plan, no es que no exista una idea de sexo-género en la educación, existe, pero es conservadora. Entonces, cuando vamos y llegamos, por ejemplo, a la movilización de este año, protocolos contra el acoso y el abuso, una cuestión punitiva, pero no tenemos que olvidar, y por eso es importante la educación no sexista, que el feminismo tiene un componente pedagógico. Lo que nosotros debemos buscar es que no lleguemos a usar ese sistema punitivo de los protocolos, sino que seamos capaces de crear otra sociedad donde el compañero no viole a la compañera que está borracha. Y esta es una discusión bastante interesante que podría dar para otra discusión, que en el fondo entender y nosotros saber que la educación tiene un componente transformador. ¿La educación puede cambiar la sociedad? Sí. La derecha lo sabe, por eso está llena de escuelas y universidades. Por eso para ellos es tan importante, por eso no hay reformas. Y por eso hoy día Piñera, cuando saca su agenda de género, elimina la educación no sexista, porque si algo tiene de interesante este momento y esta coyuntura política, tiene que ver que una educación con una perspectiva feminista y antineoliberal es una educación que mueve la estructura. Y nadie quiere que mueva la estructura, por supuesto. Entonces, por eso es interesante mirar este plano, porque en el fondo, si nosotros logramos modificar eso dentro de las salas de clase, si nosotros logramos modificar que los chiquillos y las chiquillas a los 5 años nunca más digan no quiero jugar a eso que es de mujer, o le peguen a la compañera, o el niño o la niña trans se suicide antes de llegar a octavo básico porque no hay un espacio para él o ella, o que los profesores y profesoras trans nunca puedan trabajar en un colegio porque nadie se los permite, o porque un profesor o una profesora no pueda hablar de su orientación sexual en su colegio porque va a ser un degenerado o una degenerada, porque las mujeres, y esto es muy importante, hoy día estaba en la granja con una compañera, no se me acordaba que hablamos también de esto, como parte de esta feminización de la pedagogía tuvo que ver con quitarnos a las profesoras del componente como erótico, o sea, como la tía, la madre, o sea, como la solterona, la Gabriela Mistral, como la Gabriela Mistral entregada a la vocación, esta cuestión mártir de la pedagogía, que en el fondo fue transmitida de generación en generación, y de repente nos encontramos como, oh, Gabriela Mistral era lesbiana, que nadie se entere que era lesbiana. Entonces, todo eso es lo que tenemos que restituir, y hoy día tenemos una gran deuda, no solo con las mujeres, y eso es muy importante para la educación, sino también con la población LGBTI, que creo que si los estudiantes pasan hoy día la mayor parte de su tiempo en la vida dentro de la escuela, y es muchas veces en la escuela donde lo pasan más mal. Entonces es importante y entender que la urgencia de una educación no sexista tiene que empezarse a tomar con la responsabilidad que eso nos atañe, sobre todo a quienes educamos, porque a propósito también de lo que decían y a propósito de la violencia que genera la educación, lo que está aquí en juego no es si van a ir a la universidad o no, o si van a ser ingenieros exitosos o no van a ir a ninguna parte, sino más bien lo que está en juego es la vida de las y los niños, niñas y jóvenes que se está construyendo día a día en una sociedad que le está entregando valores machistas, patriarcales, neoliberales, capitalistas, y que en el fondo no le permite tener un pleno derecho a una educación que sea verdaderamente inclusiva, que sea laica, que sea pública y que sea democrática. Eso, gracias.